Muy buenas tardes, alumnos de sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a abarcar lo que respecta a los conectores lógicos, como lo podemos apreciar en la imagen, ¿no? Por ejemplo, él es el niño, Manuelito, y tiene o establece ciertas dudas al respecto. Vamos con sus oraciones que él se pregunta, o es que desea que le ayuden a completar. Dice, Melissa, son novios. Llegué tarde, hubo tráfico. Entonces, él nos dice, ayúdame a completar estas oraciones con nexos, ¿no? Y entonces, vamos a ir con estas oraciones. Dice, Melissa y él son novios, ¿no? Es el que le da, entonces, lógica o sentido a esta oración. Siguiente dijera, o dice, llegué tarde porque hubo tráfico. Está dando aquí la causa, ¿no? ¿Sí? Entonces, estudiantes, ya vamos conociendo poco a poco qué es un conector. Y vamos a profundizar aquí. Decimos entonces que son palabras que sirven para relacionar en forma correcta las ideas que conforman un enunciado. En breves palabras, los conectores son nexos o son palabras que sirven para relacionar oraciones o palabras o ideas, pero que guarden una lógica, ¿verdad? O que le den sentido. No es simplemente llenar por llenar, no, sino que tengo que establezca lógica. Importante, a ver, ¿qué nos dice esta notita? Para trabajar con los conectores es necesario que tengas una idea de los tipos, es decir, quiénes van a ser conectores. Tenemos aquí la preposición, la conjunción y el adverbio. De manera general, vamos a conocer a esta preposición, o mejor dicho, a las preposiciones. ¿Qué decimos? Que es una palabra invariable, ¿no? De la oración, ¿sí? En la que también establece relaciones, ¿no? Es decir, va a unir, ¿no? O le va a dar sentido a otras palabras. Por ejemplo, tenemos aquí el listado. Ustedes en gramática ya lo van a ver en el tercer o cuarto bimestre. Y entonces yo les voy a decir de manera rápida cómo es la mnemotecnia o un orden para que sea más fácil aprenderlo, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sos, ya. Así, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden ya visualizar ya en casita con más tranquilidad. También recuerda que las preposiciones pueden establecer diferentes tipos de relación. Por ejemplo, aquí dice, lo hago por amor, vendré por Navidad. Aquí este por está expresando causa, mientras aquí este por está expresando tiempo. Bueno, esos ya son detalles o son, por así decirlo, datos exclusivos de las preposiciones, pero eso ya lo van a, como les vuelvo a decir, ya lo van a profundizar un poco más en gramática. Sino que aquí estamos conociendo de manera general quiénes son los conectores. Sigamos el otro caso de quienes pueden funcionar como conectores. Serían las conjunciones, habíamos mencionado, ¿no? Y aquí tenemos un listado de los diversos tipos. Tenemos aquí a los copulativos. Es i, ni, que. Una mnemotecnia, estudiantes. Ye, ni, que. Vamos, ye, ni, que. ¿Sí? A ver, estos conectores lo que hacen es unir. Como lo habíamos visto en la preguntita, ¿no? De la primera diapositiva. Carlos y Lady son novios, ¿verdad? Está uniendo a Carlos con Lady, o mejor dicho, Carlos y Lady, ¿sí? Y así también podemos emplear otros. Por ejemplo, el ni, cuando yo digo,
no come ni deja comer, ¿no? También lo podemos utilizar. Vamos con las disyuntivas, que nos dice que son o, u, ya, bien, sea, que. Las disyuntivas son las que nos permiten o bien la exclusión o bien la alternación, o mejor dicho, la elección. Dice, ¿ella es tu hermana o tu prima? ¿No? Está diciendo o bien es uno o bien es el otro, pero no puede ser, como en el caso de la I, ambos. O es esta, o mejor dicho, o es tu hermana o es tu prima. Uno de los dos. Elección, ¿verdad? ¿Sí? Sigamos entonces con las adversativas, que nos manifiesta una oposición. Tenemos aquí el pero, el si no, el sin embargo, el aunque. Digo yo, por ejemplo, es linda. Uy, estoy diciendo algo muy positivo. Como este conector expresa algo contrario, entonces, ¿cuál es su defecto o cuál es la contra de esta señorita que es linda? Pero es mala persona. Ahí está, ¿no? Como quien dice, su contra o lo defectivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya sabemos que estos conectores expresan oposición. Otro ejemplo puedo decir, ¿no? Con la palabra si no, no me gusta el color rojo, sino que equivale a pero sí. Dice, entonces, no me gusta el color rojo, sino el rosado. Mucho cuidado. Estoy explicando la palabra si no, ya que pueden ser o se establecen varios casos. El si no junto y el si no separado. Cuando es el si no junto, se refiere a la conjunción, pero es una adversativa que expresa oposición. Dice, no me gusta el rojo, pero sí. Entonces, esta no, pero esta sí. Ya, a esta la está negando dando la contra. Ya, ahí está, pero sí. En cambio, la palabra si no separada ya no expresa oposición aquí, sino más bien aquí lo que te está expresando es una, por así decirlo, condición. Porque dice, si no limpias, no sales a jugar. Lo que te quiere decir, si limpias, saldrás a jugar, ¿no? Entonces, este signo separado, este signo equivalente a una condición. Si es que no, ¿ya? Este sería su significado. Si es que no, el signo separado. Esta, ojo, vuelvo a repetir, ya no sería un caso de conjunción adversativa, sino este es otro equivalente. O mejor dicho, no funciona así. Sí está bien, es un conector, sí, pero no funciona como adversativa, sino más bien como una condicional. Ya lo vamos a ir viendo después. Sigamos con las consecutivas, que nos dice que es el con que, luego, por consiguiente, que, por lo tanto. Bueno, las consecutivas lo que manifiesta es, mismo dice su nombre, es algo que va a pasar después. Por algo va a pasar lo después, es algo consecutivo. No lo vayan a confundir con las causales, no, sino que es algo, por así decirlo, pasa primero esto, luego pasará el otro, ¿no? Algo consecutivo, que después se espera que pase, ¿no? Se espera que pase. Dice, ando muy triste, ¿no? Como ando muy triste, no iré a la fiesta, ¿no? Entonces, ando muy triste, por lo tanto, no iré a la fiesta, ¿no? Es algo consecuente, es decir, ya no, aquí ya no se va a hablar de la causa, sino de la consecuencia, ¿sí? Vamos a profundizar un poco más. Dice, estamos ocupados. Causa, por eso no iremos al paseo. ¿Con qué no iremos al paseo? Entonces pasa una cosa, ¿no? Que es la causa. Luego, o por culpa de ella, por así decirlo, va a pasar el otro. Consecutivo. ¿Sí?
Sigamos con las comparativas. Tenemos aquí como que, así como, tal como. Y hay más. Bueno, mismo dice su nombre. Las comparativas lo que quiere o lo que nos manifiesta este nexo es que va a ser utilizado cuando querramos comparar diversos casos. Dice, Alberto es como su padre. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana, ¿no? O nuestros vecinos, nuestros familiares, consecutivamente aplican o utilizan este nexo, ¿no? O este conector. ¿Sí? Vayamos. Luego tenemos a las condicionales. Las condicionales es la que nos va a permitir hacer una cosa a cambio de otra. Por ejemplo, tenemos aquí con tal que, siempre que, dado que, en caso que, con. Por ejemplo, estudiantes, ustedes en el colegio muchas veces han utilizado este conector y lo han visto o lo habrán escuchado, ¿no? De cuántas veces sus compañeritos dicen, ¿no? Si me pasas el examen, te presto un sol, ¿no? Muchas veces lo han utilizado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir condicional. Te está condicionando, te está como que diciendo que hagas una cosa a cambio de otra o por medio de otra, ¿no? Siempre que ayudes a limpiar, te llevaré a los juegos. Quedará bien con que le eches pocas. A ver, mucho cuidado con el caso de la palabra con que separado. En este caso, el con que separado equivale a, por ejemplo, siempre que. O en caso que. Vamos a reemplazar. Quedará bien en caso que le eches poca sal, ¿no? Una condicional. En cambio, en esta palabrita yo le he puesto de rojito porque ya no sigue siendo el mismo significado que es condicional, sino que aquí está expresando más bien una entonación fuerte, que sería de exclamación. Dice así, no entiendo con qué dinero viajó al sur. Ah, se está, entonces, por así decirlo, o mejor dicho, se está preguntando, no entiendo con qué dinero viajó. Se está preguntando, ¿no? Sí, pero de una manera más, por así decirlo, exclamativa, ¿no? Exclamativo y lo que el otro que es interrogativo, ¿sí? Entonces, este es otro caso de la palabra con, pero esto ya no expresa condición, sino exclamación o una entonación fuerte. Vayamos al con que junto. Miren, el otro es con que separado, sin tilde y con tilde, y este es con que junto, que habíamos dicho que equivale a por lo tanto. Miren los diferentes casos de con que. Ya, no la vayan a confundir. Sigamos y dice, finales, para que, a fin de que, con el objeto de. Es decir, voy a utilizar este conector cuando sea para una finalidad. Dice así, el doctor vino para que te cure. O sea, ¿con qué objetivo, razón vino? Para que te cure, ¿verdad? Ahí tenemos a los finales. Sigamos. Esto es bastante sencillo de reconocer. Las continuativas, tenemos aquí el pues, así pues, además. Bueno, mismo dice su nombre, continuativas. Quiere decir que nosotros podemos realizar una actividad, después o en el momento podemos hacer otras actividades u otras acciones, ¿no? Dice también, corrió 5 kilómetros. Además, se fue a nadar. Lo que nos manifiesta aquí es que no solamente se basó o solamente se explayó, o mejor dicho, no solamente corrió, que es un tipo de deporte, correr el atletismo, sino que también nadó, dice, ¿no? Entonces dice además. Nos está expresando algo continuo. Primero corrió, luego, por así decirlo,
se fue a nadar. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere manifestar, una continuidad. Sigamos con las concesivas, que nos expresa una oposición, sí, pero parcial. No le vayamos a confundir con las adversativas. Esta sí es una oposición, por así decirlo, más completa o que nos especifica un poco más a detalle, ¿no? Primero nos dice algo afirmativo o positivo y luego nos establece lo contrario, ¿no? La oposición. Mientras que las concesivas también es una oposición, sí, pero parcial. Por más que haya, por así decirlo, este obstáculo, no va a impedir que suceda lo otro. Dice, sí, si bien, siquiera, aunque, por más que. Por ejemplo, digo yo, se fue a la procesión, por más que se lo advertí, ¿no? Entonces, ¿cuál es, a ver, cuál es el obstáculo? Decimos que se fue a la procesión, pero ¿cuál es lo bueno? Dice, yo le había advertido ya, pero aún así se fue. Entonces, para esta personita, ¿no? O en esta oración, lo que nos quiere especificar es una oposición parcial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado, ¿no? Este conector. También en el colegio utilizamos y decimos, se comió 4 hamburguesas, por más que le dije que le va a caer mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quiere decir un obstáculo parcial. Temporales, dice. Bueno, mismo dice su nombre, expresa tiempo. Tenemos al después que, tan luego, mientras que, antes. Antes que llegue tu padre, pónganse a ordenar la casa, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Pónganse a limpiar o a ordenar la casa, ¿no? Porque su padre vendrá, ¿no? Entonces, primero, pónganse a ordenar. Luego, su padre vendrá, ¿no? Entonces, estamos respetando ahí un tiempo. Causales, mismo dice su nombre, va a expresar la causa, el por qué, ¿no? Digo yo, pues, porque, pues que, ya que, puesto que. Llegué tarde porque hubo mucho tráfico. Es lo que les había manifestado, ¿no? En la primera diapositiva. Esta es la causa, ¿no? ¿Por qué? O sea, esto está expresando causa. Porque llegué tarde, el motivo, hubo mucho tráfico, ¿no? O esta es la causa, ¿sí? Dime el porqué de tu no. Ah, mucho cuidado. En este caso estoy utilizando el porqué junto, pero miren, se diferencia, esta tiene tilde. ¿Qué nos está expresando aquí este porqué? Nos está queriendo manifestar el motivo, la razón. Ya, mucho cuidado. Dime el motivo, dime el porqué. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando es equivalente a un motivo o razón. Entonces ya lo tienen aquí, está tildado. ¿Ya? Mucho cuidado, por eso les he puesto, este es otro caso del por. No está funcionando aquí como causal, sino como motivo. ¿Ya? No me explico por qué se fue sin avisar. Aquí este por qué está separado y está siendo bastante fuerte su entonación. ¿Cuándo se va a tildar este por qué separado? Cuando sea una pregunta o cuando sea una oración exclamativa, cuando el expreso es fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Separado. Mientras esta que dice, ¿por qué? ¿Por qué? El por qué, ¿no? Entonces aquí es diferente. Aquí expresa motivo y aquí en pregunta o exclamación. Bueno, el otro caso de los conectores sería el adverbio. También ustedes lo van a ir profundizando en gramática. Tenemos diferentes tipos: tiempo, lugar, modo, cantidad, orden, afirmación, negación. Bueno, en tiempo, fácil, vamos a reconocer con la pregunta ¿cuándo? Tenemos
hoy, ayer, mañana. Lugar, aquí, ahí, allí, acá. En modo, bien, mal, así mismo. Cantidad, más, menos, tanto. Orden, antes y después. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta que esto también lo hemos utilizado en las conjunciones? ¿Sí? En las continuativas, si bien no recuerdo. A ver, vamos a fijarnos. Sí, está bien. Continuativas. Ah, perdón, serían las temporales. Un lapsus. Aquí tenemos en los temporales. Ya, después tenemos a la cantidad. Tenemos el más, menos, tanto, muy, ya lo mencioné. La de más. Orden. Ah, ya, es que aquí está orden y tiempo. Por eso pensé que era continuativas. Está antes y después. Afirmación tenemos sí, cierto, claro, efectivamente. Y la negación tenemos el no, nunca. Muy bien, vamos a la parte aplicativa. Dice, hay una mayoría, recuerda, gran hombre. Se refiere, o es que le da sentido. A ver, dice, hay una mayoría que recuerda de él. Vamos, entonces ya nos estamos acercando. Hay una mayoría que lo recuerda como un gran hombre. Esta es la que le da más sentido. La número 2 dice, a las indicaciones económicas negativas. El ministro de Economía está convencido. La que le da sentido sería aquí nuevamente, las indicaciones económicas negativas, el ministro de Economía está convencido. Ya, entonces sería un obstáculo parcial. Pese a las indicaciones económicas negativas, el ministro de Economía está convencido de que la producción y el empleo se han incrementado, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando este pese? Porque en la última parte estamos afirmando algo positivo, que ha mejorado, que se ha incrementado. Pero en la primera estamos utilizando un obstáculo, ¿no? Pero parcial, pese a las indicaciones que dijo el ministerio. Entonces, pese a las indicaciones económicas negativas, ¿no? O sea, a pesar que dicen o se murmura, por así decirlo, que más bien estamos en negativo o estamos mal, entonces el ministerio afirma que sí ha ido creciendo. Entonces está dándole la contra. Vamos con la número 3. Dice, le dio el hacha de oro, la suya de hierro, había traicionado a sus compañeros. La que más guarda relación es, ni le dio el hacha de oro, ni la suya puede ser. Pero no puede empezar ni y ni, mejor. No le dio el hacha, ni la suya de hierro. Entonces tenemos causa, porque había traicionado a sus compañeros, ¿verdad? En la 4 dice, la vio, quiso abrazarlo, besarlo. Finalmente no hizo, lo 1. Ya, esta está más sencillita. Dice, la vio, quiso abrazarla, besarla, pero no, está diciendo algo afirmativo, positivo, o algo que pretendía hacer. Y luego dice, finalmente no lo hizo. Entonces, hay una oposición. Pero entonces sería, ¿no? Pero no hizo ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque esto es lo que pensaba hacer, pero no lo hizo. Ahí está. Dicen las 5. Para mí el Rímac es un río sucio y pagano. Para otros no es, dice, una especie de gran espejo nostálgico. Entonces, aquí para empezar está diciendo que el Rímac es un río sucio y pagano. Está diciendo algo negativo, ¿no? Dice para otros, entonces eso para otros va a ser algo contrario a lo que establece aquí al inicio. Entonces, para otros, ¿quién sería un contrario? Hay varios, ¿verdad? Ya, entonces, a ver. En la primera, perdón. No, esta no es contraria, esta no es contraria. Esta sí, muy bien. Al contrario, pero al contrario no le da sentido. Sería en cambio,
Ah, sí era esta, al contrario, pensaba que era esta. A ver, nuevamente. Para mí el rima es un río sucio y pagano. Para otros, al contrario. Ay, yo había pensado que era esta, en cambio. Ay, para otros, al contrario, no es, dice, una especie, no es. Si no, se refiere a, pero sí una especie de gran espejo nostálgico, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora sí, sigamos también con los ejercicios, pero enfocándonos o tomándolos de su libro. Recuerden, estudiantes, que tenemos que también completar el libro. Yo tomo la teoría, tal vez de otras fuentes, pero la parte aplicativa sí, exclusiva de su libro. En el ejercicio o en los ejercicios anteriores he tomado de otras fuentes, pero aquí ya estoy tomando exclusivamente de su boletín o de su libro. Dice, a veces se comprende poco lo esforzado, lo creativo, se brinda aceptación a aquello que solo es inicio. Entonces, está queriendo manifestar aquí que apreciamos poco, ¿no? Lo que uno tanto se esfuerza. Y más bien le brindamos prioridad a lo que es una copia y pega, es decir, a una imitación. Entonces, la que completaría aquí sería la D. A veces se comprende poco lo esforzado. Esto quiere decir lo creativo. En cambio, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. ¿Sí? La número 2 dice, la situación es bastante difícil. ¿Ya? Entonces, dice, no me separaré de ustedes, tenemos la posibilidad de plasmar una obra. Ustedes saben que cuando hay una situación difícil, muchas veces tenemos que recurrir a otros rumbos o también se puede dividir, separar. Dice aquí, no me separaré de ustedes. Entonces, pese a este obstáculo, no se va a dar el otro. Entonces va a establecer una contra, una posición. ¿Y quién podrá ser? El pero, el sin embargo o el no obstante. Y acá dice, tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Entonces la que da mayor lógica sería esta. La situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes, ya que tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. ¿Verdad? 3. Soñaba con la fortuna, el éxito empresarial. Su hermano deseaba honorarse con los lenguajes del arte. Entonces, él soñaba con la fortuna y el éxito empresarial le da sentido, ¿verdad? Entonces, vamos, su hermano deseaba, ya no está hablando de él, sino está hablando de su hermano. Entonces, vamos a utilizar a este conector y después, en cambio, ¿no? Que no esté haciendo algo diferente, piensa su hermano. 4 dice, explicó al juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle. Las pesquisas demostraron que aquello que era solo un pretexto. Entonces, aquí está, por así decirlo, diciendo que asesinó a su víctima. Aquí está esclareciendo la excusa o las razones. Y la que le da sentido sería y explicó al juez que asesinó a su víctima porque, ¿no? Causa, excusa, quiso robar. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Entonces esto supuestamente es la causa. Luego nos damos cuenta que es un pretexto. Los buenos libros nos apartan de las debilidades, de los vicios que suelen corromper nuestra mente, nuestro ser. Claro, cuando uno lee un libro, entonces ya vamos conociendo más cosas y ya nos hace hacernos sentir mejor persona. Entonces dice, nos aparta de las debilidades. Y entonces también sería de los vicios. Vamos a confirmar cuál le da sentido. Y de los vicios que suelen corromper nuestra mente y nuestros hábitos. Sigamos con la número 6. Dice, progreso de la medicina moderna
un gran porcentaje de la población peruana del mundo sigue utilizando plantas medicinales. No obstante, está afirmando algo, ¿no? Muy grandioso, ¿no? De la medicina moderna. Pero vemos algo notorio al final que dice, sigue utilizando plantas medicinales. O sea que acá se establece una pequeña oposición. Vamos a ver, creo que es la C. A ver, vamos a percatarnos. ¿Cuáles serán? A pesar del progreso de la medicina moderna, un gran porcentaje de la población peruana y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Es decir, pese a que ya hay un gran desarrollo, la gente sigue, ¿no? Con sus costumbres, con sus tradiciones de utilizar plantas medicinales. Y es mejor, ¿no? Porque estás utilizando mismo es algo natural, ¿sí? Vamos con la número 7. La comida de los restaurantes presenta un buen aspecto, o sea, un sabor exquisito. Lamentablemente su costo es elevado. Nos manifiesta aquí que las comidas del restaurante llaman mucho la atención, dice, presenta un buen aspecto, poseen un sabor exquisito. Y luego está como que dando o esclareciendo algo negativo. Lamentablemente su costo es elevado, ¿no? Entonces aquí está uniendo a esta idea con la otra, y acá hay una oposición, que su costo es elevado. Entonces ya tenemos la respuesta y esta es, ¿verdad? La 8 dice, te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo. Cuidas plenamente tu bienestar emocional. Ya, como que está afirmando o está diciendo algo positivo, acá dice, no alcanzarás un estado óptimo. Entonces se está evidenciando ahí una oposición. Entonces, la que puede ser, creo que es la B. Vamos a percatarnos. Ya, sería entonces la E. ¿Por qué no sería entonces la B? Vamos a confirmar. Aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo. Si no, ¿qué habíamos dicho que significa el si no separado? Si es que no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Es decir, estar bien de salud físicamente no es lo suficiente, sino que también necesitamos de la salud mental. Y por ello dice que es bueno cuidarlo para presentar un bienestar emocional. O sea, estar muy bien, tanto físico y tanto mental. En la 9 dice, las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje. Debían llegar a tiempo. Bueno, inclemencias nos manifiesta aquí que hay problemas con el tiempo, ¿ya? Y luego dice, los aventureros continuaron, es decir, pese a estos problemas, los aventureros tuvieron que seguir con su viaje. Dice, debían llegar a tiempo. Ya, como ya dije pese, entonces se establece un obstáculo parcial. Y creo yo que ya tenemos a la respuesta. A ver, dice aquí. Por las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje, ya que debían llegar a tiempo. Ya, entonces se está explicando aquí aquí dice la causa, ¿no? Esta es la causa, por las inclemencias del tiempo. Es decir, por las dificultades del tiempo, aún así tuvieron que continuar su viaje. ¿Está? La 10 dice, es temprano para decidir, iremos al norte o al sur. Sabemos si podremos salir de vacaciones. Entonces, podemos analizar que no podemos adelantarnos a decidir. Entonces, sería aquí. Todavía es temprano para decidir si iremos al norte o al sur. Si sabemos, ni siquiera, a ver, si iremos al sur. A ver, ni siquiera sabemos si podemos salir de vacaciones, ¿no? Y la número 11 dice, confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor. Desafortunadamente no sabía lo que era la virtud, él dice. ¿Con qué sentido
los padres confían la educación de sus hijos en un hombre o en personas que son muy brillantes o muy intelectuales. Porque, ¿no? Podemos darle relación aquí. Desafortunadamente no sabía lo que era la virtud y el vicio, ¿no? Siempre hay los pequeños, las pequeñas desviaciones, ¿no? Hacia el mal camino. Por eso es bueno que alguien muy conocedor nos oriente, ¿no? Entonces la que le da sentido sería es confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor, ya que desafortunadamente no sabía lo que era la virtud, además el vicio. Lo tenemos.